una vez que tenemos abierto el programa de GeoGebra, en este caso la versión 5, vamos a habilitar nuestra vista en 3D, seleccionando el menú vista y luego en 3D. Vamos a dejar habilitada también la vista gráfica en 2D, porque en este espacio vamos a colocar nuestros deslizadores. Vaya, así podemos apreciar, acá tenemos el plano en 3D. Igual vamos a hacer algunas modificaciones, como por ejemplo, para este plano vamos a cambiar el color del fondo, le vamos a poner un fondo color amarillo. De igual manera en el eje X le vamos a mostrar la etiqueta que será el eje X y entre paréntesis colocamos Y, que es nuestro componente principal. Lo mismo el eje Y entre paréntesis colocamos el componente correspondiente en términos de vectores, que es J, y lo mismo hacemos con el eje Z, que sería nuestro componente en K. Una vez que hemos hecho esas modificaciones, cerramos y ya podemos ver las etiquetas para cada uno de nuestros ejes, ¿verdad? Vale. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a graficar, bueno, el vector que queremos encontrar va a ser el que se trabajó al inicio, es el vector 2, que se genera en el punto 2,3,6, que sería ese vector. Ahora bien, lo que necesitamos es una proyección hacia ese punto, ¿verdad? Recordemos que el vector se origina en el origen, es decir, 0,0,0, que va a ser nuestro punto en B. Vale. A este le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner O para indicar que es el origen, ¿verdad? Vale. Al punto A lo dejamos así, ¿verdad? Ahora el vector, para construir un vector de manera sencilla, simplemente presionamos en recta, luego en vector y luego en el primer punto de origen hacia el punto donde finaliza. Y una vez hecho esto, ya tendremos el vector, lo vamos a llamar vector A. Vale. Vamos a propiedades del objeto y en nombre escribimos A, ¿verdad? Recordemos que los vectores normalmente se escriben en letras minúsculas, y si queremos mostrar su valor, podemos acá en la etiqueta nombre y valor, ¿verdad? Vale. Acá tenemos el vector A. Ahora bien, nosotros queremos ver cómo se da la proyección para este vector. Entonces lo que vamos a hacer es crear vectores en los tres planos para ver cómo se origina la proyección en el espacio de este vector. Vale. Lo que vamos a hacer primero es crear un par de deslizadores. Damos clic en la vista gráfica en 2D, ahí vamos a crear un deslizador y ese deslizador lo vamos a nombrar Y, porque va a ser el componente en Y, cuyo valor mínimo va a ser de -5, y le vamos a dar un valor máximo de 7 y el incremento de 1 en 1. Vaya, ahora vamos a crear nuestro segundo deslizador. Este va a ser el que se mueva sobre el eje Y va a ser el componente J. Igual vamos a dar un valor mínimo de 5 y un máximo de 7 y el incremento de 1 en 1. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestro tercer deslizador, que va a ser el que se mueve sobre el eje Z, por lo tanto va a ser nuestro componente en K, cuyo valor mínimo va a ser -5, el máximo 7 y el incremento también de 1 en 1. Y podemos ver ahora que efectivamente, ¿verdad?, ya tenemos creados nuestros deslizadores. Ahora lo que vamos a hacer es crear los puntos que se van a mover sobre cada uno de esos ejes. Vamos a crear el punto que se va a mover sobre el eje X, que va a ser la coordenada Y, 0, 0. Luego el punto que se mueva sobre el eje Y, cuya coordenada en la barra de entrada va a ser 0, J, 0. Y por último el punto que se va a mover sobre el eje Z, que sería 0, 0, K. Y podemos ver que nuestros deslizadores ya están activados, ¿verdad? Y ya tenemos los puntos que se mueven en el eje Y, que es el componente J, sobre el eje Z, que es el componente K, y sobre el eje X, que es el componente en Y. Ahora lo que vamos a hacer es crear los vectores que se generan en cada uno de esos ejes, ¿verdad? Vamos a crear primero el vector
que se genera en el eje X. Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? La herramienta más sencilla es clic en la recta, en el menú recta, y luego la opción vector y presionamos los dos puntos. Presionamos el punto origen y el punto B. Y ahí tenemos el vector que está sobre el eje X, ¿verdad? Y que al mover ese componente en Y, el vector también se mueve, ¿verdad? Muy bien. La otra manera es en la barra de entrada digitamos el comando vector y aquí hay una opción que nos dice punto inicial y punto final. El punto inicial va a ser el punto O, ¿verdad? Que lo habíamos definido al inicio. Y el punto final, como vamos a crear el vector sobre el eje Y, sería el punto C. Colocamos C mayúscula y ya tenemos generado el vector que de igual manera se mueve por medio también del deslizador. Muy bien, y para crear nuestro otro vector, el que se mueve en el eje Z, hacemos el mismo proceso. Lo podemos hacer directamente con la herramienta vector, presionamos el origen y luego el punto D. Muy bien, ahora que ya tenemos eso, ya fácilmente podemos ver cómo se va dando la proyección. Lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar color a cada uno de esos tres vectores que acabamos de crear. Vaya, para eso damos clic derecho sobre el vector, ya sabemos que en propiedades del objeto, y ahí le cambiamos el color, ¿verdad? Para cada uno de ellos, ¿verdad? Para que podamos ver cómo se va dando la proyección. Hacemos lo mismo con el otro vector, colocamos color gris y lo mismo con el otro vector. Muy bien, una vez que ya hemos hecho estos cambios es para que no se confunda con el vector original, ¿verdad? Que es el vector A. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, nos vamos a levantar en cada uno de los puntos de los ejes X y Y, pero para eso vamos a crear vectores equipolentes. Vale, recordemos que el vector equipolente es el que tiene la misma dirección, porque lo que necesitamos es crear el rectángulo en la base, ¿verdad? Entonces para eso venimos a la herramienta de recta y está vector equipolente. Vamos a crear un equipolente al vector sobre el punto B. Para que inicie en C, damos clic en C y luego al vector B. Y ahí tenemos nuestro vector equipolente. El mismo proceso vamos a hacer para el vector equipolente al punto que se mueve en C. Presionamos en el punto B y luego el vector. Muy bien. Ahora, si nos fijamos, ya tenemos los dos vectores sobre la base. Que de igual manera le vamos a cambiar el color para que no se confunda con el vector principal, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esto, podemos ver cómo nos ha quedado la base. Ahora nos vamos a levantar en el eje Z, ¿verdad? Hasta generar o llegar a la altura que muestra el punto A. Para eso hacemos el mismo proceso, vector equipolente. Ahora nos vamos a levantar en este punto y presionamos el vector sobre el eje Z. Hacemos el mismo proceso aquí en este punto y de igual manera en este otro punto. Muy bien. Y vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a cambiar el color a cada uno de esos vectores para poder diferenciarlos de mejor manera. Muy bien, una vez que ya hicimos eso, vamos a crear los vectores en la parte superior. Si nos fijamos, el prisma que se está generando está un poco por debajo de la altura del vector A. Eso es porque si nos percatamos en el eje Z o el componente K lo tenemos en 4 y nuestro vector es en 6. Entonces nos levantamos en 6. Lo mismo sucede para el punto o la componente en Y, es en 2. Y la componente J. Bueno, una vez que ya hicimos eso, ahora sí podemos ver cómo coinciden. Entonces ya para finalizar con el espacio que genera este vector, únicamente nos falta crear los vectores en la parte superior. Hacemos el mismo proceso de vector equipolente. Ahora presionamos en el punto D y luego el vector en la parte de abajo. Nuevamente el punto D y el vector
en la parte del eje Y. Y ahí tenemos ya los dos vectores que se generan en la parte superior, y hacemos el mismo proceso también que hicimos en la base, ¿verdad? De crear los vectores equivalentes a esos dos vectores generados. Entonces nos vamos siempre a la herramienta de vector equivalente, vamos a crear el que es equivalente a este de acá. Y por último, creamos el otro vector equivalente que nos falta, ¿verdad? Que sería el que iría en este espacio acá, ¿verdad? Entonces siempre la herramienta vector equivalente, presionamos el punto y luego el vector. Muy bien, ahí tenemos ya los dos vectores. Le vamos a cambiar color a ambos vectores. Vale, lo mismo hacemos, ¿verdad? También con el otro vector. Muy bien, ahora que ya hemos hecho eso, ya podemos ver cómo se ha generado el espacio del vector A en el plano tridimensional. Ahora bien, ¿por qué hicimos o se hace con deslizadores? Porque acá con los deslizadores vamos a poder apreciar para cualquier otro vector cómo se genera en el espacio. Va. Pero antes de hacer ese proceso, vamos a trabajar lo que hicimos al inicio de la clase, que es encontrar el módulo del vector A junto con su vector unitario. Vamos a comprobar que efectivamente esas respuestas que obtuvimos son las correctas mediante GeoGebra. Vale. Vamos a deshabilitar la visión del espacio que se genera en ese vector. Muy bien, ahora que deshabilitamos la visibilidad de la proyección de este vector, vamos a encontrar su magnitud, ¿verdad? Su longitud. Entonces, para eso GeoGebra fácilmente. Vale, recordemos que en el proceso que habíamos hecho al inicio de la clase, mediante la fórmula, llegamos a una respuesta que era 7. Entonces vamos a hacer el mismo proceso acá. Vamos a encontrar, ¿verdad?, la distancia de el origen hacia el punto donde está ese vector. Para eso damos acá en distancia longitud, presionamos el punto origen y luego el punto final. Y si nos fijamos, efectivamente nos está diciendo que la longitud de OA es de 7. Y así ya vimos que sí funciona, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo nosotros creamos el vector unitario? Recordemos que el vector unitario es aquel que la longitud es de 1 y tiene la misma dirección que el vector original. Vale. Para eso es fácilmente, nos venimos a la barra de entrada y basta con que nosotros digitemos el comando vector unitario. Vaya, acá ya nos lo muestra. En vector unitario ahora nos pide el objeto. ¿Qué objeto es? Necesitamos el vector unitario de este vector, que nosotros lo nombramos A. Entonces digitamos la A minúscula y le damos enter. Y si nos fijamos, acá se nos formó el vector unitario. ¿Estamos? Veamos. Lo vamos a cambiar de color para que podamos apreciarlo de mejor manera. Vamos a colocar un color, bueno, coloquémosle color rojo para que lo podamos ver de mejor manera. Y ahí lo podemos ver, ¿ven? Ese pequeño vector que nosotros vemos ahí es el vector unitario del vector A. Ahora bien, ¿cuáles son esos valores? Los valores los podemos ver en la parte de abajo, que es 0.29, 0.43, 0.86, que son los mismos valores fraccionarios que nosotros encontramos mediante la fórmula, ¿verdad? Mediante el proceso que se realizó a mano. Entonces podemos ver que este es el vector original, ¿verdad? Unitario. Ahora bien,
Vaya, ¿para qué hicimos los deslizadores? Los deslizadores nos van a servir para poder ver la proyección de cualquier otro vector. Por ejemplo, vamos a deshabilitar la visión de este vector, también la distancia y el vector A que acabamos de construir. Y vamos a habilitar todos los demás vectores que habíamos construido y que generan una proyección en el espacio. Vale. Vamos a habilitar esto y vamos a crear un nuevo vector. Ese nuevo vector va a ser el que se genere desde el origen hacia el vector cuyo punto sea I, J, K. Y ya lo tenemos por ahí, ¿verdad? Es el punto F. Ahora vamos a crear el vector que empieza de ese punto. Entonces sería vector, punto inicial siempre va a ser el punto O y el punto final va a ser el punto F, que es el que acabamos de crear. Y ahí podemos ver el nuevo vector. Ahora bien, ¿qué sucede si yo muevo los deslizadores? Supongamos que yo quiero ver el vector cuyo coordenada en I es 3, cuya coordenada en J es 4 y cuya coordenada en K es menos 2. Entonces acá en la parte de abajo podemos ver efectivamente ese vector. Vean. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero ver otro vector? Supongamos un vector cuya coordenada en I sea de 6, cuya coordenada en J sea de 2 y cuya coordenada en K sea de 5. Entonces, acá nuevamente podemos ver el espacio que genera ese vector. Y así sucesivamente nosotros podemos hacer con cualquier otro vector que esté en el rango de los deslizadores que nosotros creamos. De igual manera, supongamos que nos queremos ir a que todas las componentes sean negativas. Componente en I sea menos 4, componente en J sea menos 2 y el componente en K sea menos 5. Entonces acá en la parte de abajo podemos ver cómo se da esa proyección de ese vector que se encuentra completamente con todas sus componentes negativas. Y de igual manera, si queremos calcular su longitud, es el mismo proceso, ¿verdad? De colocar la longitud desde el origen hasta el punto F, que es el que creamos, ¿verdad? Si yo quiero encontrar la longitud de manera práctica de ese vector, que ahora es vector P, fácilmente yo digito en la barra de entrada longitud y me van a aparecer estas funciones, ¿verdad? Entonces para esto hay dos opciones. La opción más práctica es longitud del objeto. ¿Y cuál objeto es? Es el vector P. Entonces digito P minúscula y le doy enter. Entonces para este caso me dice que la longitud es de 6.71 para este vector P. Ahora bien, la longitud, con solo que yo vaya cambiando los deslizadores, veamos, la longitud también va cambiando. ¿Estamos? ¿Ven? Entonces el valor de la longitud de acuerdo al vector también cambia. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero el vector unitario de ese vector P? Es el mismo proceso, ¿verdad? Simplemente escribo vector unitario sin espacio, ¿verdad? Y luego del objeto, que para este caso es el vector P. Y también me genera el vector unitario y cuyos valores también van cambiando. Entonces, si yo quiero cambiarle el color al vector unitario, es el mismo proceso, ¿verdad? Me voy a propiedades de objeto y en color voy a colocar un color rojo y así vamos, ¿verdad? Y yo puedo fácilmente, ¿verdad?, ir cambiando los valores con los deslizadores y ir apreciando cada uno de los datos que me interesa encontrar.